Buenas tardes, compañeros, compañeras, docente. Hoy les vamos a socializar la exposición final de la materia de Física 3, óptica y ondas. La exposición está a cargo de Daniel Isaac Mejía Parada y mi persona, Juan Esteban León Tíjaro. Entonces, el tema correspondiente de nosotros fue rayos X. Para introducirlo al tema, los rayos X han sido un descubrimiento científico a base de la experimentación y ha tenido bastante trascendencia en diferentes ámbitos de la vida, tanto en la medicina, en la arqueología, en la investigación arqueológica y en muchos otros. En los telescopios ha tenido una gran trascendencia. Aquí podemos ver en una escala de colores. Los rayos ultravioleta son rayos que no podemos percibir simplemente con la visión. Ya que aquí está el rango de colores o luz que percibimos y vemos que los rayos X están por debajo de los rayos ultravioleta con una frecuencia aproximada de 10 a la 17 a 10 a la 19 Hz y una longitud de onda más o menos de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 10. ¿Qué son los rayos X? Entonces, se le denomina rayos X a una radiación electromagnética invisible al ojo, como ya lo habíamos hablado, que atraviesa cuerpos sólidos, pero de diferente densidad, y los deja impresos en una película fotográfica en una escala de colores dependiendo de la composición del material que se vea atravesado. Como lo podemos ver en esta radiografía de una mano. Para continuar, vamos a ver cómo fue el descubrimiento de esto y nos lo va a apoyar mi compañero Daniel Mejía con él. Bueno, para centrarnos en qué son los rayos X, vamos a tener un poco de una contextualización histórica de cómo se descubrieron los rayos X. Y bueno, eh, los rayos X fueron descubiertos por un físico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen, eh, que él estaba centrado, su centro de estudios era en la electromagnética. Aunque no es un nombre tan reconocido en el mundo científico como otros célebres escritores, eh, el nombre de William está escrito con letras de oro en el ámbito de la medicina, ya que su descubrimiento, los rayos X, fueron demasiadamente importantes para, para la medicina, donde tiene muchos usos, que ya más adelante los veremos. En su día, cuando fue descubierta estos rayos, fue un invento demasiado innovador que le dio a William eh, el premio Nobel de Física, el primer premio Nobel de Física en 1901. ¿Cómo lo descubrió? Bueno, el 8 de noviembre de 1895 él se encontraba realizando experimentos para analizar la fluorescencia violeta de los rayos catódicos. Pero a él lo llamó la atención, o sea, él estaba utilizando un dispositivo llamado tubo de Crookes, eh, pero hubo un efecto inesperado que llamó su atención. Era un rayo entre amarillo y verde, que le estaba dando sobre un cartón con una solución de cristales de platino cianuro de bario. Es, Esto pues le llamó la atención y lo incitó pues a hacer investigaciones para saber qué es lo que estaba ocurriendo, y pronto comprobó que estos rayos atravesaban la materia e impresionaban su forma en fotografías. Tiempo después pues decidió probar con personas. La primera persona con la que probó fue su esposa, haciendo así la primera radiografía eh, de la historia. Esto pues fue un avance muy importante, como ya dijimos, para la medicina, ya que
hacer estudios y pues más adelante los rayos X fueron de mucha importancia en más ámbitos laborales. Aquí podemos ver el aparato que usó, el tubo de Crocker, para realizar la primera radiografía y podemos ver a la derecha la radiografía de la mano de su esposa, donde se ve el anillo que lleva. Ya teniendo una contextualización histórica de lo que son los rayos X, vamos a pasar a las aplicaciones. Bueno, para hablar de las aplicaciones, podemos ver que los rayos X tienen una inmensidad de usos posibles en la actualidad, en muchos ámbitos de nuestras vidas. Son bastante útiles. Principalmente podemos enfocarnos en el ámbito de la medicina, que con este podemos compactar en una imagen la estructura ósea mediante radiografías para identificar fracturas o posibles problemas en los huesos. Podemos realizar TACs para conocer el funcionamiento de la cabeza, el cerebro y sus funciones motoras. Podemos conocer radiografías de pulmones para ver el estado de los pulmones y con base a los colores y lo que se ha impreso en estas, definir si el paciente padece o no de alguna patología y la gravedad de esta. Esto es también muy importante a la hora de identificar tumores malignos, ya sea, por ejemplo, como el cáncer de mama, que también quedan impresos en la radiografía de ciertos colores. Y el funcionamiento de las radiografías consiste en diferentes tonos dependiendo de la densidad de los tejidos a los que se ven expuestos los rayos X. En este apartado podemos ver el funcionamiento de los rayos X ilustrado en una imagen. Entonces aquí vemos el aparato de que genera los rayos, la persona a la cual se le está generando la radiografía y la radiografía pues que tuvimos como resultado final. ¿Esto cómo funciona? El aparato que genera rayos X emite una cantidad de electrones, los cuales se ven frenados dependiendo de la densidad del material al que se dan expuestos. Debido a que pues, el aire no tiene ninguna resistencia de densidad, entonces queda como si fuera negro, como lo vemos acá entonces. En la zona negra podemos ver que es puro aire y pues que no genera ninguna imagen. En la zona un poco más gris podemos ver que son los tejidos blandos como la carne, la piel y diferentes tejidos del cuerpo. Y como tejidos óseos, ya lo más blanco, la imagen que se ve como con más nitidez, vemos los huesos y sus diferentes partes y cómo están compuestos, lo cual nos lleva a entender la estructura ósea y cómo funciona nuestro esqueleto. Aquí podemos ver otros ejemplos de lo que hablábamos, como por ejemplo una radiografía de los pulmones, los cuales, volviendo al tema, vemos que en la zona más blanca, vemos que es el esqueleto de las personas, vemos que es de un color muy fuerte, y los pulmones, al ser un tejido tan blando, lo cual lo vemos en un tono más negro o más gris. Para saber que una persona tiene los pulmones en un estado de salud óptimo, la radiografía tiene que salir lo más negra o lo más limpia posible. En el caso contrario, que la radiografía salga como con manchas o sombras en los pulmones, ya se verían implicadas diferentes patologías a tratar, pues obviamente con el médico, un posible tratamiento o un posible diagnóstico. Y a la izquierda vemos pues un ejemplo de cómo sería una radiografía para encontrar el cáncer de mama, que sería muy parecido al tema de los pulmones. Se supone que el tejido blando debe ser limpio y relativamente oscuro en la radiografía, y al momento de presentarse una anomalía o o algo extraño, un cuerpo extraño que quedaría impreso como blanco o en escala de grises, ya se tendría que tomar medidas con los médicos. En la ingeniería, en este podemos ver diferentes aplicaciones
Como primero, exploraciones topográficas de las cuales en la carrera nosotros vamos a estar expuestos cotidianamente en la exploración de sectores a los que no podemos ingresar, como minería, tuberías, turbinas, motores, para ver qué hay después de las paredes, de diferentes vigas y diferentes materiales muy duros de los cuales no tenemos acceso y recurrimos a los rayos X para tener un conocimiento más a profundidad de la zona a trabajar. Estas imágenes nos dan unos ejemplos de los rayos X en la arqueología, debido a que estos han sido de gran importancia para conocer la composición de diferentes templos, ciudades, momias y fósiles a estudios sin tener que dañarlos a profundidad y mantener una conservación óptima. Aquí podemos ver cómo estaba al lado derecho, cómo estaba, cómo estaba la tumba de un animal, la cual sin tener que abrirla, sin tener que dañarla, teniéndola en su conservación total, vemos que por dentro se encontró el animal momificado en su especie de ataúd. Lo mismo pasa con los faraones a la hora de investigarlos y realizarles su respectiva necropsia para entender más a profundidad de qué murieron estos, y con base en los rayos X vemos una composición de lo que hay dentro sin tener que dañar pues el espécimen. Aquí podemos ver otro ejemplo con una momia egipcia. Vemos que aquí tenemos pues el proceso de momificación completa, y con base en los rayos X se hace un primer estudio, un primer análisis para conocer más a fondo la composición pues que tiene la momia. Pause. Ya. Otro de los usos de gran importancia que vemos en el día a día es el uso de los rayos X en los aeropuertos, los cuales nos permiten tener seguridad a la hora de los escaneos de las maletas, los equipajes y de las mismas personas, de que no se ingresen cosas de alta peligrosidad o de contrabando, como no pueden ser drogas, explosivos, todo lo que puede afectar pues en un aeropuerto. Con esa tecnología podemos ver el ejemplo aquí a la derecha con la maleta, que gracias a los rayos X, sin tener que abrir la maleta, podemos ver cómo se ven reflejados todos los artículos de diferente densidad y diferente tamaño en el interior de la maleta. Lo mismo pasa con las personas que se meten en una máquina especial para hacerle su escaneo y ver que, pues, que no lleven nada ilícito, nada extraño en el interior de su cuerpo, como suelen llevar las mulas. Este tipo de tecnologías es muy usado y es demasiado eficiente a la hora de combatir el narcotráfico y diferentes amenazas de orden público. Y aquí podemos ver otro ejemplo de el uso de los rayos X en arqueología, dando como muestra en la imagen una roca fosilizada que con ayuda de los rayos X y diferentes software podemos hacer una especie de reconstrucción y ver cómo era más o menos la composición esquelética de el espécimen a tratar. Se puede ser un dinosaurio o cualquier especie extinta desde hace muchísimos años, lo cual hace muy útil la investigación y un gran avance y una gran ayuda para los investigadores que se dedican a esto. Y otro de los usos no tan conocidos, pero muy importantes, es el uso de los rayos X para los telescopios, los cuales nos pueden ayudar en el estudio de los astros a la hora de las visiones telescópicas de la Tierra hacia el espacio, que son de gran ayuda también para nuestros investigadores y entender cómo los diferentes fenómenos. Ahora, para los riesgos, vamos a quedar a cargo de nuestro compañero Daniel, que nos los va a explicar. Bueno, los rayos X, aparte de que ayudan, ya vimos los casos en los que nos pueden ayudar, ya sea medicina, en la propia ingeniería, en seguridad, también son perjudiciales para la salud en muchos aspectos. Así que vamos a ver, bueno,
Bueno, entonces el daño que estos pueden causar en la salud depende siempre de la intensidad que reciban eh, con lo que en nuestros cuerpos. Si la dosis es baja, va a haber pocos daños, pero si en cambio la dosis a la que se está expuesto es muy alta, puede llegar a causar daños severos eh, y en algunos casos, depende de la cantidad de radiación recibida, pues vamos a llegar a la muerte. Al recibir grandes dosis de radiación, lo que puede pasar son quemaduras en distintos lugares del cuerpo, pérdida de cabello, defectos de nacimiento. eh, los rayos X también pueden ser que activen el cáncer, pueden generar daños mentales y en peor de los casos volver a morir. Aquí vemos... No, eche para atrás. Eche para atrás. Se lo corto. Bueno, la manifestación de efectos como quemaduras en la piel, caída de cabello, esterilidad, náuseas y cataratas requieren que se exponga a una dosis mínima, que esa viene siendo la dosis umbral. Si se aumenta la dosis por encima de las dosis, ya mencionada la dosis umbral, el efecto viene a ser más grave. En grupos de personas expuestas a dosis bajas de radiación se ha observado un aumento en la presión psicológica. También se ha documentado alteraciones de las facultades mentales, eso viene siendo el síndrome del sistema nervioso, en personas expuestas a miles de rats de radiación ionizante. Bueno, aquí vemos una de las malformaciones que genera el cuerpo al estar sometida a rayos X. Por eso a las mujeres embarazadas no se les hace radiografías porque pueden alterarlo. Aquí vemos que el niño pues tuvo una malformación en la cabeza. Quemaduras. Vemos el señor en la espalda, una quemadura importante. Eh, y otra malformación puede ser el surgimiento de un sexto dedo que pero esto también puede ser dado a mutaciones del sistema. Bueno, para hablar un poco más de los rayos X en la actualidad, podemos ver que estos han tenido un carácter bastante importante debido a que en muchas de las cosas que hacemos continuamente y de los estudios en las diferentes ramas, los rayos X han sido una herramienta vital para facilitarnos un poco más el trabajo. Podemos ver cómo el presidente del Colegio Real de Radiólogos y profesor británico, Andy Adam, dio a conocer una encuesta en la cual, en el diario The Times, en la cual se ve que el descubrimiento de los rayos X es el, ocupó el primer lugar en la mayor importancia de descubrimientos, seguido pues de la penicilina y el doble hélice del ADN. Y ya que este en la medicina es extremadamente importante, o sea, es una parte fundamental para el estudio de la medicina y en las diferentes ramas también, porque con esto podemos llegar a conocer investigaciones topográficas en obras, reconstrucciones de obras de arte, reconstrucciones o reparaciones para tener un mejor... em, sostener mejor los recursos de las obras pues, para que no se deterioren con el tiempo, conocer conocimientos arqueológicos a profundidad sin tener que invadir o que dañar mucho las zonas de estudio, conocimiento de fósiles, conocimiento de los astros, eh, con los telescopios utilizados para esos estudios. Entonces vemos que los rayos X se han vuelto parte de nuestra vida y una parte fundamental para ayudarnos a realizar todas las tareas que tenemos. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta exposición les haya enriquecido mucho. Cualquier pregunta en los comentarios. Gracias.